Bienvenidas y bienvenidos. En este primer módulo haremos una revisión histórica de la institucionalidad, las políticas públicas y los mecanismos de participación para la juventud en Colombia. Para iniciar, debemos abordar qué es el concepto de juventud, de joven, de dónde nace, qué significa. En este módulo nos vamos a basar en el enfoque construccionista, donde se entiende la juventud como una construcción social. No solo es un objeto o un sujeto de estudio, sino que es un sujeto activo. Y en ese sentido, las representaciones y los discursos que se construyen frente al joven también van a formar lo que se entiende por juventud. No es simplemente una observación de un sujeto y de determinar sus características, sino que también el investigador, a la hora de construir esas nociones de jóvenes, va a construir representaciones que van a ser activas y que van a afectar a ese joven y van a construir a ese joven. El concepto de juventud en ese sentido surge ligado al concepto de la moratoria social. ¿Esto por qué sucede? Antes, los niños, uno pasaba, o cualquier persona, empezaba su etapa en la niñez y en algún momento, después de cierta edad, de ciertos procesos, pasaba a la etapa adulta sin ninguna preparación o ningún proceso intermedio. Pero con los procesos de la revolución industrial, con la producción en masa, con la industrialización, con la generación de grandes empresas, empieza la especialización del trabajo y surge la idea de la moratoria social, que es un periodo intermedio entre el paso de la infancia a la adultez, donde el joven surge como categoría social porque tiene que pasar por el proceso de formación y preparación para la vida productiva, ligado a los procesos educativos, tanto en el colegio como en la universidad. Eso es lo que se denomina la moratoria social. Es un periodo en el que yo postergo entrar a la adultez porque me tengo que formar y preparar para esa vida adulta. De ahí surge la noción de joven. No es una categoría que sea muy antigua, es bastante reciente en ese sentido. Entonces, con base en esto, en el documento y en la presentación que ustedes van a encontrar en la plataforma, van a poder identificar distintas nociones o representaciones que se han construido en torno a los jóvenes en Colombia y que han incidido tanto en la definición de las políticas públicas como en la arquitectura institucional y los mecanismos de participación que se han creado para los jóvenes. Vamos a ver representaciones del joven como sujeto vulnerable y en riesgo, el joven como un sujeto peligroso, el joven como sujeto de derechos, el joven como motor de desarrollo, el joven como esperanza, y demás, y cómo estas han ido incidiendo en la definición de las políticas públicas y de la institucionalidad para la juventud en el país. Entonces, en este análisis histórico vamos a centrarnos en 4 periodos históricos. El primero, que va desde 1950 hasta 1985, va a estar dividido en 2 etapas. El segundo periodo, que va desde 1985, que es el año en el que las Naciones Unidas decretan el Año Internacional de la Juventud y aparece en el escenario internacional y en la agenda pública internacional los temas de juventud por primera vez con nombre propio, hasta 1997, que es cuando surge la primera ley de juventud en Colombia, la ley 375. El tercer periodo, que va a estar comprendido entre 1997 y el año 2013, que es el periodo donde se implementa ese marco institucional que es la ley 375, y el último periodo, que es el de 2013 hasta la actualidad, que está marcado por el nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la nueva Ley de Juventud, que también lo vamos a dividir en 2 etapas. La primera etapa, que es desde el 2013 hasta el 2018, con la implementación y las limitaciones legales para la implementación de la Ley 1622, y en la segunda etapa, que se inicia en el año 2018 con la ley 1885, que va a modificar la ley 1622 y va a facilitar la implementación de esta norma, y es la que posibilita que hoy estemos hablando del proceso de elecciones de los consejos municipales de juventud que tendremos el próximo 28 de noviembre en todo el territorio nacional. Entonces, en ese sentido vamos a iniciar con el primer periodo. El primer periodo está muy marcado por un proceso de modernización y de industrialización que pasa Colombia.
que inicia más o menos hacia la década de los 50. El país necesita modernizar su aparato productivo, necesita crear las condiciones para aumentar la productividad del país, pero además necesita modernizar el Estado para responder con políticas eficientes que profundicen ese proceso de industrialización en el país. Entonces, la primera etapa la vamos a significar más o menos entre 1950 y la década de 1970. Es una primera etapa donde está muy marcada la preocupación por cómo insertar a los jóvenes en la dinámica productiva, en esa industrialización del país, y por eso va a surgir la noción del joven, una doble noción del joven. La primera es la noción del joven como un joven en riesgo, vulnerable, muy marcado por la vulnerabilidad de la etapa de la adolescencia, donde hay una especie de crisis, pero por otro lado, el joven como noción de futuro, el joven como noción de esperanza, y ellos son la esperanza del desarrollo futuro del país, y por eso necesitamos formarlos. Ahí vamos a ver que aparecen las primeras políticas para la juventud. No son políticas específicas, son políticas sectoriales. ¿Qué quiere decir eso? Son políticas que están pensadas por un ministerio para una población en general, no están determinadas exclusivamente para los jóvenes, pero sí sus beneficiarios principalmente eran intencionalmente los jóvenes. Estamos hablando una política muy marcada en materia de educación. Como les decía, hay que formar a los jóvenes para las nuevas dinámicas productivas, y eso implica que Colombia entra en un proceso de ampliación de la cobertura educativa, tanto en educación básica como en secundaria y educación superior, y formación para el trabajo en términos de acceso y de calidad de la educación. Una segunda política que es muy importante, que tiene que ver con toda esta modernización, que son las políticas de acceso al empleo, de cómo garantizamos que los jóvenes puedan insertarse laboralmente y en condiciones dignas en sus trabajos, con trabajos remunerados. Y una tercera visión o política que surge de esa visión de los jóvenes en riesgo, que es la del manejo del tiempo libre, recreación y deporte para los jóvenes, como un escenario no solo de protección, sino también que posibilita fomentar la creatividad en ese sentido. De ahí vamos a pasar a más o menos la década del 70, cuando aparecen las primeras instituciones que van a atender las necesidades de los jóvenes. En el 68 se crea, por un lado, Coldeportes como la institución encargada de generar escenarios de recreación y deporte para el manejo del tiempo libre de los jóvenes, y por otro lado aparece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como un programa, como una institución encargada de atender las distintas poblaciones, y en ese momento muy marcado por una nueva visión de los jóvenes que surge, que es la visión del joven como peligro. Ustedes van a encontrar en la presentación que el resultado de esas políticas de modernización, de esas tres primeras políticas que se implementaron, surgen unas nuevas visiones de los jóvenes, y aparecen 4 jóvenes o categorías de jóvenes que se identifican tanto desde la sociología como desde la investigación, y que van a marcar este nuevo derrotero con estas nuevas instituciones y un nuevo entramado de políticas públicas. Y es que por un lado aparecen los jóvenes que están incluidos, que son jóvenes de clases altas o de clases medias emergentes, que tienen acceso a educación de calidad, que tienen una buena inserción laboral y pueden acceder a buenos trabajos con buenas remuneraciones, y que tienen acceso a recreación y deporte para el manejo del tiempo libre. Con una diferenciación: los jóvenes que son de las clases altas utilizan su tiempo libre para temas artísticos, apreciación del arte, lo que les permite conectarse con entornos culturales internacionales, les permite promover su creatividad. Los jóvenes de clases medias emergentes, por otro lado, su tiempo libre y uso del tiempo libre lo usan en otro tipo de actividades. Empiezan a surgir mucho la clase urbana estudiantil, que además empieza a organizarse y a hacer muchas movilizaciones en torno a la educación. Eso empieza a construir la noción y a generar muchas protestas. Eso empieza a construir
la noción desde el Estado de ver al joven como un sujeto peligroso, un sujeto que no acepta la disciplina, no acepta la autoridad, que protesta, que controvierte al Estado, y por eso surge esa doble visión. Por un lado, los riesgos a los que se enfrenta la juventud se van a atender con políticas de recreación y deporte por parte de Coldeportes, y por otro lado aparecen las políticas de represión y las políticas de control social. Represión a través de los organismos de seguridad del Estado para reprimir las manifestaciones y las protestas, y por otro lado las políticas de control social, porque hay que alinear a estos jóvenes con el Estado, y de eso se va a encargar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con políticas de control social muy marcadas. Entonces ahí aparece la segunda etapa, que es marcado por esas dos visiones del joven y esas dos institucionalidades, pero todavía con políticas sectoriales, todavía no aparece la institucionalidad específica. Después vamos a entrar a la segunda etapa, que se marca en el año 1985 con la Declaración de los Derechos del Año Internacional de la Juventud por parte de las Naciones Unidas. Aparece el tema en la agenda pública. Además, en el contexto latinoamericano estamos hablando de una década que fue de crisis económica, donde se amplió la pobreza, la desigualdad, donde marcado por la violencia, es lo que se denomina la década perdida en América Latina, y los países empiezan a preguntarse y a preocuparse por la juventud como una población que se ha visto ampliamente afectada por esa amplia crisis económica, y empiezan a surgir las primeras nociones de políticas públicas para la juventud, y asimismo las primeras visiones de la institucionalidad para la juventud, no solo en Latinoamérica, también en Iberoamérica, incluyendo España y Portugal. Entonces ahí se inicia un proceso, y ahí vamos a tener una doble representación del joven. Tenemos el joven muy marcado en Colombia como sujeto en riesgo y sujeto de peligro. Aparece todo el proceso de violencia, narcotráfico, que coopta muchísimos jóvenes en sus estructuras criminales. Y por otro lado surge el movimiento de la séptima papeleta, que es un movimiento liderado por jóvenes que promueve el cambio institucional en Colombia a través de la constituyente que lleva a la Constitución de 1991. Es ahí donde aparece por primera vez en el escenario público el joven en Colombia. En el artículo 45 de la Constitución aparece como sujeto de derechos, motor del desarrollo del país, y empieza a surgir las primeras instituciones específicas y políticas para la juventud, con dos COMPES, el COMPES de 1992, muy enfocado en temas de participación, inclusión, organización y asociatividad juvenil, y por otro lado el COMPES de 1995, que va a sentar las bases para la construcción de la Ley 375 del 97. Y aparecen las dos primeras versiones de la institucionalidad para los jóvenes. La primera es la Consejería Presidencial para la Familia, la Mujer y la Juventud, que nace en el año 94 y va a ser la encargada de la implementación de ese primer COMPES. Y después, en el año 95, se sustituye la consejería por el Viceministerio de la Juventud en el Ministerio de Educación. Va a ser la encargada de estructurar el proyecto de ley con base en el segundo COMPES, el COMPES de 1995. Pero acá hay que refrendar una parte muy importante de esta historia, y es el papel que jugaron ciudades como Cali y Medellín, pero específicamente la ciudad de Medellín. Medellín es la pionera en materia de políticas públicas en materia de juventud en Colombia. ¿Por qué? Porque en ese momento no solo se crea la Consejería Presidencial para la Familia, la Mujer y la Juventud, sino que se crea una consejería especial para Medellín, y entre sus actores priorizan a la población joven por la alta vinculación a estructuras criminales en la ciudad de Medellín. Es en ese orden de ideas que la ciudad va a iniciar un trabajo muy interesante, y la primera versión de los consejos de juventud nace en un acuerdo municipal en Medellín en 1994, parte de un ejercicio de participación de los jóvenes a través de lo que se denominó el Comité de Promoción o de Impulso a los Consejos de Juventud y el Comité de Comunicación. De esa experiencia va a nutrirse el Viceministerio de la Juventud y el Ministerio de Educación, y a través del COMPES y con una amplia participación de los jóvenes se va a formular y a pasar al Congreso y aprobar por parte del Congreso la Ley 375 de 1997, que es la primera ley de juventud y crea la primera versión del Sistema Nacional de las Juventudes. Entonces ahí empiezan a aparecer los mecanismos de participación para los jóvenes en esa segunda etapa, pero no hay algo definitivo, sino en algo muy local que es Medellín.
De ahí pasamos a la tercera etapa o periodo, que es el periodo de la Ley 375 del 97. Se crea este nuevo Sistema Nacional de las Juventudes, es un marco institucional para atender a los jóvenes, se define el mecanismo de participación de los jóvenes como los consejos de juventud, pero con una dificultad. La elección la decretan los alcaldes, solo se eligen por voto popular a nivel municipal y es el alcalde el que debe decretar la elección de los consejos de juventud. Para el año 2000, la institucionalidad se modifica, desaparece el viceministerio, nace el Programa Presidencial para la Juventud Colombia Joven y se saca un decreto que va a reglamentar la elección de los consejos de juventud, haciendo que los consejos se elijan por decisión de los alcaldes a nivel municipal, pero que para el nivel departamental y nacional se haga una fórmula que fue muy compleja y nunca logró operar realmente, que era, se necesitaba la mitad más uno de los consejos municipales de un departamento para poder conformar el consejo departamental, y la misma fórmula se repetía para el nivel nacional. Eso hizo que fuera imposible que en todo ese periodo de tiempo se lograra materializar un mecanismo del orden nacional. Siempre se le llegó a tener consejos municipales, una buena base de consejos municipales y una porción de consejos departamentales, pero nunca el consejo nacional. En este periodo aparece también la primera política de juventud con título de política pública de juventud. Se hace a través de un amplio proceso consultivo y se saca lo que se denominó el Plan Decenal de Juventud, donde señalaba los principios para una política pública y fue la carta de navegación de Colombia Joven durante la década del 2000. Deficiencias que tuvo esa política pública: no se le asignaron recursos, no tenía mecanismos de evaluación de la política, por lo cual fue más considerado unos lineamientos de política pública que una política pública como tal, a pesar de que tuviera el título de Política Nacional de Juventud, Plan Decenal para el Desarrollo de la Juventud. De ahí vamos a pasar a al último periodo, que nace con el descontento y la desmotivación de los jóvenes, que al ver que no se logra conformar los consejos de juventud del orden nacional, empiezan a salir nuevas prácticas y formas de organización, y ahí nace una plataforma nacional de juventudes que se llama Juventudes Colombia, y van a ser esta plataforma que reúne distintas organizaciones de jóvenes en torno a la idea de construir un proyecto de ley que reemplace la ley 375 y que corrija los errores que tuvo la ley 375. Esa ley se presenta ante el Congreso, una por iniciativa de Juventudes Colombia, otra por parte de algunos congresistas, y se hace el trámite de la ley 1622, que es aprobada en el año 2011, y como es una ley estatutaria tiene que pasar por revisión previa de constitucionalidad ante la Corte, que hace la revisión en el año 2012, saca la sentencia C862, donde dice que la ley es exequible y crea el nuevo Sistema Nacional de las Juventudes, que vamos a revisar ya en el módulo 2. Con este nuevo marco institucional se crean nuevos mecanismos de participación. Ya no solamente están los consejos de juventud, que se unifica la elección, que es lo que ustedes van a vivir ahorita el 28 de noviembre, pero además se crean las plataformas y las asambleas de juventud a nivel municipal, y se crean las comisiones de concertación y decisión como un mecanismo de interacción y diálogo y concertación entre el Estado y los jóvenes. En ese sentido aparece este nuevo sistema, y la institucionalidad de juventud se va a modificar en el año 2014 y va a pasar de ser Programa Presidencial para la Juventud Colombia Joven a la Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven, también de la Presidencia de la República, y entra como ente rector de este Sistema Nacional de las Juventudes. Ahora, hay una dificultad en la implementación de esta ley por cuenta de un vacío jurídico frente al mecanismo electoral de los consejos de juventud, que son una pieza fundamental para el desarrollo y organización del sistema. En ese sentido, la Corte Constitucional dijo que esta ley no se podía reglamentar ni por decreto ni por ley ordinaria, y se tuvo que tramitar una nueva ley estatutaria, que es la ley 1885. Con la ley 1885 arrancamos la segunda etapa de este periodo, que es el actual, donde la nueva administración del gobierno decide hacer un nuevo ajuste institucional
en un primer momento, en el año 2019, creando la Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven, deja de ser dirección para ser Consejería Presidencial, y para el año 2020, con el decreto 876 y el decreto 879, se crea una nueva modificación, y es que se ajustan las funciones de Colombia Joven y se crea la Dirección de Adolescencia y Juventud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien se va a encargar de ser el brazo operativo de acompañar a Colombia Joven en este ejercicio. Y asimismo, en este periodo surge un nuevo COMPES, es el COMPES 173 del año 2014, que va a generar una política de generación de oportunidades para los jóvenes enfocada en temas de educación, en temas de empleabilidad y en fomentar el capital cultural y el capital social de los jóvenes a través de las políticas de recreación, deporte, de medio ambiente y distintas formas de adquirir capital social y fortalecer el capital social de los jóvenes. A grosso modo, esa es la historia de las políticas públicas, la institucionalidad y los mecanismos de participación de juventud en Colombia.